Bueno, hermanos, vamos a empezar, vamos a seguir con nuestro estudio de Santiago, este, y vamos ahí con Santiago 1:5 de lo que vimos en la mañana. Tu duda demuestra tu falta de tu fe. Cuando una persona se define que es un hijo de Dios, que es salvo, se define eso por medio de su fe. De dudar es así de negar este fe que te salva. Este, es difícil de vivir con creer todo lo que dice Dios, pero a fin de cuentas, eso es lo que necesitamos. Dios nos prueba con aflicción, nos despierta a oír a Dios por la aflicción. ¿Ok? El siguiente diapositivo. Acciones son la contraparte de la fe. Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia es lo que una persona debe hacer en los ojos de Dios. Hay un fin, la fe. Hay un método o manera de llegar a tener fe y es por vivir por la fe. O sea, una persona aumenta su fe por medio de usar su fe. Es como un músculo. Acciones son obras, ¿ok? Esas acciones que son una justicia, estas buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, y nadie es realmente salvo si su fe no produce. Eso es una cosa. No somos salvos por obras, pero fe sin obras, ya que niega la fe, que no tienes fe. Las buenas obras son la consecuencia o resultado de la fe salvadora. Este, Aunque Dios ve el corazón de cada uno, nosotros no podemos ser sinceros en lo que prometimos a Dios sin la fe, o sea, sin ser sincero. La sinceridad demuestra la fe con obras. Decimos sí, cuando nos cuesta, renegamos nuestra afirmación de sí, y ese no es sinceridad. La fe y tu moralidad. En Santiago 4:6 a 10, y como dije en la mañana, muchos temas ya que se repiten en ese libro, pero Él da mayor gracia, y por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aflijaos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Hay temas que corren por el libro de Santiago, y este es uno de esos que va regresando a ser mencionado. Por tu fe es realmente una manifestación de tu moralidad, tu carácter moral. Las obras, lo que haces, son reflejos o consecuencias o evidencias de lo que realmente crees. Los soberbios, de su carácter moral de ser arrogante, tienen el odio de Dios sobre ellos. Sus acciones corresponden a su carácter moral. No viven por fe en las palabras de Dios, sino en lo que ellos fabriquen como las guías morales para su vida. O sea, la persona soberbia, su carácter moral es soberbio, arrogante, y sus acciones refleja esa cosa. Igual los humildes, su carácter moral es de no exaltarse. El arrogante es de exaltarse, ¿sí?
Y el humilde reconoce y exalta a Dios, tiene el favor de Dios sobre ellos. Gente que realmente tiene fe en Dios tiene que ser humilde, ¿ok? Este, el cristiano no es conmovido por riquezas ni por pobreza. Una de las cosas que marca a un cristiano es que ya que él sabe que cuando entró en el mundo, todo lo que va a tener en toda la vida es regalado. Y eso aquí vamos a ver un poco más adelante, el Padre de Luces, que donde todo buen dádiva y don viene del Padre de Luces, ¿sí? Pero este es algo muy en la mente de todo cristiano, porque Dios lo dice y que ya que cree eso. Igual, el cristiano se marca porque él sabe cuando muere, Dios va a quitar todo lo que había dado. Las cosas, vamos a decir la cosa principal, la cosa más importante, más difícil, es que una persona lleva algo a la eternidad, porque todo lo que tenemos vamos a perder. Y entonces, ¿qué cosas llevas contigo a la eternidad? Y pues vamos a decir así, simplemente, y está más adelante también una cita, este, lo que haces por Cristo llevas a la eternidad. Y esto es muy importante de fijar. Santiago 1:9 a 11. El hermano que es de humilde condición, o sea, pobre, gloriócese en su exaltación. ¿Ok? Nosotros tenemos que decir que, ¿qué? Y vamos a decir, ¿cómo que ya que de ser pobre es algo bueno? Y eso es exactamente que ya que la persona y vamos a decirlo de esta forma, no es que cualquier pobre, es que muchos pobres piensan que ellos son mejores, que ellos tienen algo, bueno, ya hay muchas diferentes cosas que dicen, pero a fin de cuentas, tenemos que negar esta cosa, ya que no tenemos nada. Y el pobre, la persona que sí entiende esto, que no tiene nada, que todo es prestado, todo es regalado por un tiempo nada más. Y entonces esto es lo que ya que lo hace distinguido, que él ya tiene algo, un concepto que ya que es de Dios y que él entiende la realidad. Versículo 10, pero el que es rico en su humillación, o sea, Dios le ha dado al pobre de vivir en esa vida y que usar esta vida, su vida, sus recursos que Dios le dan y todo, y que tiene que usar su fe, porque no tiene. Y el rico, pues a la verdad, Dios ha encargado con capacidad, con recursos, con muchas cosas. Y pues es una cosa de humillarse, porque a la verdad, todo para mí. Y yo quiero gustar, yo quiero usar como con placeres hasta vicios, todo lo que hay en la vida que yo tengo. Y la vida no es así. Uno hace conclusión, que ya que Dios no puede exigirme nada y yo no voy a dar nada a Dios y yo no voy a usar mi vida, mis recursos, para la gloria de Dios. Yo voy a usarlo para mí. Y eso es algo que el rico tiene que contender con eso, el pobre también, pero el rico es más problema, ¿no? Dice, porque él, o sea, el rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, los judíos hicieron la asociación. Si una persona es rica, una persona es famosa, una persona es poderosa, tiene mucho control, mucho poder, entonces tiene la bendición de Dios. Y eso no es cierto. Y Santiago está poniendo en nuestras mentes que no es así. Entonces, porque una persona tiene riquezas, o fama, control, poder, lo que como quieres.
aumentar a ese concepto. Este, es una responsabilidad que tiene y él puede hacer mucho para afectar las vidas de los demás. Entonces, tiene forzosamente de hacerlo. Un pobre que no tiene nada no puede afectar mucho, entonces no tiene tanta responsabilidad delante de Dios. Entonces, y él está más suave la vida en eso de ser responsable a Dios. Jesús también hizo se rompió este concepto en Lucas 16, en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y entonces Jesús lo puso así que el rico está en el infierno, el pobre está en el cielo. Y esta es una cosa que en sí lo hizo muy difícil para los judíos de entender. Sí. Ahora, vamos a seguir un poco. Los pobres son bienaventurados. En Lucas 6:20, y alzando sus ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Segundo de Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay una cosa que no sigue, que no es lógico. ¿Cómo el rico tiene tantos recursos y puede ayudar tanto a otra persona que está en necesidad? ¿Qué tan fácil que el rico puede ayudar y que no lo hace? Y eso es el punto. Que ya que cuando nosotros entendemos eso, que ya que el pobre, los pobres son realmente los más generosos, no los ricos. Y esto es lo que ya que nosotros tenemos que entender, que hay bendición sobre ser pobre. Y aún cuando nosotros somos pobres y que aún nosotros ayudamos a otras personas, que es de gran bendición. Dios lo ve mucho más. Otra vez, la viuda que dio así una cosa insignificante, pero todo lo que tenía y Dios bendijo a esa señora, esa viuda, mucho. Y eso es el asunto, que en los ojos de Dios, ella va a ser premiado por toda la eternidad. Los ricos desaparecen sus riquezas, su fama, todo lo que uno puede decir, así que ya que puede jactarse, no. Que Santiago 1:12 a 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ok. Recordamos, hay dos diferentes conceptos. Son paralelos, pero muy distintos. La prueba es de Dios y es para ver lo que sabemos, lo que somos. La tentación es de Satanás y es para que caímos y demostramos lo que somos según Satanás, que somos malos, somos un desaliento para Dios. Entonces, Satanás quiere mostrarlo a Dios que no servimos para nada. Entonces, Satanás hace tentación, pero Dios también permite eso para demostrar que nosotros podamos. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirán la corona de vida. Y Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este, definiciones aquí. Pecado es simplemente no hacer la voluntad de Dios. Dios, si decimos que Dios es fuerza, las personas a hacer lo que Él quiere, entonces Dios siempre esfuerza a nosotros de hacer su voluntad. Dios nunca va a empujarnos a desobedecer su voluntad, porque esto es la definición de pecado. ¿Sí? Siempre, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino de dentro de uno mismo. Ese proceso, ¿sí? Es de nosotros. Dios honra cada voluntad, cada persona decide lo que va a hacer con su vida. Y si peca, esa persona solamente es responsable. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después ha concebido.
da luz el pecado y el pecado ser consumado, da a luz la muerte. Santiago nos da un secreto de la vida que nos bendice hasta la eternidad y si podamos soportar este principio. Debes tener gozo cuando la vida te presenta grandes problemas, pruebas, tentaciones, tribulaciones, aflicciones y sufrimientos. ¿Por qué? Porque esto de aguantarnos y de ser victoriosos sobre ellos, actualmente como Dios quiere que seamos, este, es como Dios va a causarnos de tener mérito para la gloria en el cielo. No estamos hablando de entrar en el cielo. Si una persona es salvo, es porque tiene fe en Jesucristo. Pero una vez que es salvo, que va a tener premios y coronas en el cielo, y esto es lo que nos da. No todos son soldados, no todos van a ser reyes, reinas, no todos van a ser sacerdotes o predicadores, pero todos debemos sufrir y aguantar. Esto es como recibiremos coronas y premios de Dios en la eternidad por aguantar por Cristo. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, por nuestra submisión a Dios nos exaltará. ¿Ok? 16-18. Amados hermanos míos, no erais. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual que no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, todo lo bueno en la vida viene de Dios. Si algo no viene de Dios, no es en la voluntad de Dios, no es bueno. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y fijar muy bien. Dios siempre da buenas cosas a nosotros. Satanás quiere tropezarnos y atacarnos. Si él lo presenta una tentación, por ejemplo, de tomar, de hacer sexo con alguien que no debemos y cosas así, robar, mentir. Satanás es el primero de alertar a Dios, como necesita saber, ¿no? Por medio de un chismoso. Pero Satanás es el primero de decir a Dios todo nuestras fallas, ¿sí? Este, Él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hablando de esos dones y regalos, dádivas que Dios nos da, que son tan buenos, nos dio su palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Dios en darnos la palabra de Dios nos causa bendición. Para pasar la prueba con éxito, empezamos con ¿dónde está la falla? ¿De dónde está Dios probándonos? Cuando nosotros estamos bajo una prueba, pues tenemos que ver de qué está probando. Qué es la materia que ya que Dios nos da que debe estar parte de nuestras vidas. Cuando estamos debajo de una prueba o en una tentación, es muy fácil para nosotros de ser engañados. Entonces, por eso, no erais. O sea, las cosas buenas vienen de Dios siempre. No hay excepción de esto. Las cosas malas siempre vienen de Satanás. Y cuando nosotros estamos, vamos a decir, tratando sobre la marcha con las cosas de nuestras vidas, tenemos que siempre recordar, Dios quiere nuestro bien y Satanás quiere nuestra destrucción. Sí, es una ley espiritual. Si aprendes esta ley, pones en esto tus convicciones, tus creencias, la guía de tu vida, tendrás bendición. Cuando Dios te da algo, da gracias. Aún las cosas que no son tan buenas en nuestra estimación, que sirve para los propósitos de Dios y debemos dar gracias. Por esto, cuando entramos en pruebas, damos gracias a Dios, regocijamos por eso. ¿Sí? Dios, ¿por quién quiere ser? Por su carácter, por ser Dios, el creador y sostenedor. Es la fuente de toda buena cosa. Satanás es la fuente de toda mala. Recházale a Satanás y acércate a Dios. 16-18. Dios nos da la salvación, es su voluntad.
Si este hecho no te impresiona, eres perdido y destinado para el infierno. Sí, Dios nos da la salvación. La salvación es la voluntad de Dios. Uno entra en la voluntad de Dios. Tiene que vivir ahí, en este medio. Sí. No hay mudanza, ni sombra, ni variación. Dios no tiene las emociones como nosotros. No hace berrinches Dios. Sus acciones no son basadas en un mal carácter moral. No tiene explosiones de emoción sin control. Dios es calmado siempre. No hay nada que le enoja en una forma que se pierde control. Dios se trata hasta con Satanás, los demonios y todo pecado de hombre. Dios se trata calmadamente y siempre es fiel. Aunque tiene paciencia y longanimidad con nosotros y nuestras fallas, hay un fin, ¿sí? No hay sin fin la paciencia de Dios. Hay un fin. Este es en el momento de nuestra muerte. Dice, hasta acá y no más. Manda así que morimos. Dios no tiene más paciencia contigo en ese momento que te llama así a hacer cuentas con Él. Lo que haces para ser salvo, tener fe en la salvación hizo por Dios. Tienes que hacerlo antes que la muerte. 19 a 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ariarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, uno de los puntos que tenemos que entender que cuando uno pierde control emocionalmente en ira, no hay nada bien que sale después. O sea, esto no es como Dios funciona. Los seres humanos tienen que ser sumisos a Dios. Y ahí está la ira de Dios. Y la ira de Dios, este, sí va a ser juicio, a fin de cuentas, cuando termina todo. La ira de Dios, no la ira de los hombres. Nosotros entramos en pecado cuando dejamos que ira controle nuestras vidas. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, aquí habla sobre nosotros, la base de nuestros hechos es ira o es la palabra de Dios que estamos obedeciendo. Vamos a ver esos 3 puntos en 19. Sea pronto para oír. Es de escuchar con atención para implementar lo que oyes en tu propia vida. La salvación es nuestra conversión moral. ¿Sí? Este, Voy a hacer una distinción aquí. Una cosa es de oír, otra cosa es escuchar. ¿Sí? Yo oigo palabras, pero no reacciona con esas palabras. Nada más digo, ajá, 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 y ya que luego hago hacer lo que quiero. Sí, este no es así. Una persona que si tiene la salvación, se va siempre a escuchar. Escuchar ahí las palabras de Dios de tal forma que ya que va a ponerlo por práctica. ¿Sí? Esto es el asunto. Este, bueno, vamos a, no quiero ser grosero, ¿no? Pero vamos a decirlo de esa forma. Este, tú no puedes escuchar si estás hablando, ¿sí? Y ese ya vamos al segundo punto, sea tardo para hablar. O sea, uno tiene que escuchar a la otra persona sin estar hablando. Muchas veces esperamos, pero no escuchamos. Esperamos hasta que hay una pausa para insertarme mis palabras. Y esto no funciona con Dios. Dios habla y cuando Dios habla, tenemos que pararnos y tenemos que huir. Y eso es no hablar, ¿sí? Muchas veces la gente dice, bueno, que dijo algo y voy a responder. Y entonces la persona sigue hablando y la persona sigue,
pensando lo que va a decir, pero no está escuchando ya, dejó de escuchar. Y entonces, esto es un punto aquí que cuando Dios habla, uno tiene que callarse y escuchar y meditar antes de tomar acción, antes de hablar. Sea tardo para hablar, es de restringir de hablar meditando sobre lo que oíste antes de responder y o decir algo. Esto incluye de no hablar o responder sin pensar muy bien lo que vas a decir. Cuando respondes, lo que dices debe ser muy bien para que no ofendas ni a Dios ni a los hombres. ¿Sí? Eh, o sea, tienes que recibir todo el paquete de lo que alguien está diciendo antes de procesarlo, porque cuando tú escuchas punto 1 de 10 y no oyes los demás, no lo vas a entender lo que está diciendo. Tiene que escuchar 1 a 10 antes de formular una respuesta. Dice, sea tardo para ariarse. Es de no dejar las emociones tomar control de lo que dices y haces. Es de refrenar las emociones, especialmente la ira. Porque todo esto, en contexto en Santiago, es como uno que es salvo, que va a manejar su vida. Recuerdo, recuérdense, este, la salvación es una forma de vivir la vida, no nada más un boleto para ir al cielo cuando muere. Entonces, si tú no estás encajándose, integrándose, ese amor de Dios que hablamos en el servicio de la mañana, esto en tu vida para vivirlo, entonces ya que vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas y esto es el punto. Dice en 21, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, que tiene que cambiarse. En Hechos, hay varios versículos aquí que lo tengo, que habla del camino. O sea, ¿por qué el cristianismo fue llamado el camino en Hechos? Ese nombre refleja de que la salvación es una forma de vivir la vida. Y esto es lo que tenemos que entender. Sí. Vamos, ese es donde que quise llegar hasta hoy en la mañana, pero vamos a ver un poco más. La salvación, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir. Se pronto para huir. Jesús es llamado el verbo, que es la palabra, o en Juan 1, logos. En Mateo 13:13. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, hay un fenómeno que tenemos que entender en la Biblia, que lo que Dios habla y que regaña a la gente. Oyen todas las palabras y nada de las palabras lo afecta. No llegan al corazón. Se cae ahí, pega así el oído y se cae al piso. Y esto es lo que Dios, bueno, lo vamos a decirlo francamente, no son gente salva. Jesús regañó a la gente por oír la palabra de Dios y saberlo. Los judíos lo ponen así en papelitos, así en sus manos, en su frente, en paquetes, así en piel, que lo ponen ahí para que esté en todos lados la palabra de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Están jugando un juego. Dice, bueno, aquí está en mis manos, en mis ojos, en mi frente, siempre la palabra de Dios, pero no hacen caso a nada. Dice, oyendo, no oyen, ni entienden. O sea, Santiago se trata de algo aquí, que ya que si tú no dejas que la palabra de Dios te cambia, pues es lo que hace un inconverso. Jesús regañó a los judíos, siendo el pueblo de Dios y siendo supuestamente quienes que iban al cielo y que ya que van al infierno, porque ellos escuchan todo y no ponen nada en práctica. Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el
que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. O sea, alguien piensa que tiene algo, la salvación, y Dios lo quita. Dice, no, tú no tienes la salvación. Pero yo tengo la palabra de Dios, yo tengo las promesas de Dios, y no lo tienes. ¿Y por qué? Porque no te encajaste con esa palabra de Dios. O sea, lo tienen así en los oídos, pero no está en tu mente, no está en tu corazón, no está en tu alma. Para Dios, nuestro oír la palabra de Dios nos obliga a llevarla más que los oídos. Tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Esto es lo que trata Santiago. Entonces, es la misma cosa si la palabra de Dios está cambiándonos o Jesús está salvándonos. Los procesos son lo mismo, ¿sí? Es la misma cosa. Pero el objetivo es nuestra salvación o conversión moral. No puedes decir que eres salvo y eres lo mismo como antes. Lo que estamos hablando es una conversión diferente después que antes. Y este habla de moralidad. Pero la palabra de Dios no puede hacer su trabajo en nosotros si no la recibimos correctamente. O sea, todo el chiste aquí es en cómo oyes. Oyes las palabras y se cae, oyes las palabras y entran dentro de tu alma, tu corazón, y que tú pones en guía, porque el justo vivirá por su fe. Entonces, esta fe, estas creencias que tienes, te hacen, te hacen diferente la conversión. Tu actitud atrás de oír es para aprender, para aplicar la lección moral en tu propia vida. Tardo para hablar. Mientras que tú estás hablando, no puedes entender el mensaje atrás de las palabras de la otra persona que está hablando al mismo tiempo. Dos personas hablando, nadie entiende nada. Tienes que callarte primero, antes que escuches el mensaje del otro. Más importante de todo esto cuando Dios te habla por la palabra de Dios, para que puedas entenderlo y formar tu trato con ello. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Eclesiastés 3:7. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo para todo. Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierre sus labios es entendido. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí? Hay un clave aquí y que tenemos que estar entendiendo, tardo para hablar. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. La salvación. Este, la última frase, tardo para arriarse. Tardo para arriarse cuando llegamos a tu respuesta o tu trato con el mensaje de la otra persona que te dio. Tienes que tratar con ello espiritualmente, no dejando las emociones o reacciones rápidas tomen control de lo que respondes. Hermanos, todo el mundo, nadie le gusta cuando te dicen estás mal. Nadie, 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 nadie. ¿Ok? Pero muchas veces necesitamos corrección. Vamos a decir que todos, siempre. Pero esto es lo que hace Dios con su palabra, con su lógica. Y esto se hace calmadamente, no por las emociones. ¿Sí? Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir.
Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en ariarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, en todo esto, nunca obra Dios, como Dios obra, no obra Dios cuando uno se explota en las emociones fuertes. Ok, versículo 22. En ese progreso de pensamientos, ahora llegamos así a un punto muy difícil, muy importante. Dice 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, hay una diferencia aquí. Hay unas personas que escuchen, 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 como todos, no hacen nada más. Por todo lo que oyen, nada se cambia la vida para bien. Entonces, estos son gente engañándose. Pero el verdadero cristiano es un hacedor de lo que escuche. Escuche de Dios, entiéndalo muy bien, medite sobre ello y luego Dios te va a bendecir. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Muy difícil aquí, este pasaje. Este, no quiero ofender a la gente, pero aguántame un poquito. ¿Has visto a una mujer preparándose para salir? Que se va al espejo y dice, ajá, 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 y luego se va. Y o sea, ni 5 minutos regresa al espejo y que lo ve otra vez. Y entonces todo perfecto y ya se va. Y luego otra vez. Y que se... O sea, ¿qué es el chiste? ¿Por qué tantas veces al espejo? Y si tú examinas esto, porque primero ve su pelo, después se ve su complejo, luego se ve sus labios y luego se ve esto, luego se ve sus cejas, luego se ve su ropa y luego tiene que ver toda la apariencia y luego se fija en otra cosa. Siempre está mejorándose cada vez que ve que se mejora, ¿no? Ok, eso es parecido aquí, pero en ese asunto Santiago está observando que una persona viajó tanto, se ve, y vamos a decir que ya que se va a la palabra de Dios para corregirse, lo ve muchas cosas y todas esas cosas debe cambiarse y no cambia nada. Esa persona no tiene la bienaventuranza, no es bienaventurado en los ojos de Dios. El hacedor de la obra. Alguien que ya, bueno, yo necesito peinarme. Entonces se peina y todo. Y luego dice, bueno, ya que necesito bloqueador y que se va a poner bloqueador. O sea, la persona está mejorando su estatus cada vez. Esta es la persona que hace interacción con el espejo, con lo que ve. Y eso es lo mismo. Es una persona que es un hacedor de la palabra. Escucha lo que Dios dice y poco a poco se va cambiando. Y cada vez que ve, otra vez a otra cosa que tengo que arreglar. Y esta es una persona que tiene la bendición de Dios. Las personas que ven en el espejo dicen, ay, mire ese guapo, ahí está muy puesto. Y luego se va y luego regresa y dice, ay, qué guapo, bien puesto. Ok, esa persona está nada más inflando su ego, no corrige nada. Es un oidor, o sea que se va a examinarse y si yo soy perfecto, no hay de mejorar perfección. No es una persona que está enlazándose, haciendo interacción con la palabra de Dios. Es una persona que oye mucho,
de la palabra de Dios y no cambia nada. No es hacedor. Hacedores de la palabra, Santiago hace el punto que solamente cuando oyes la palabra de Dios no es suficiente. Tienes que aplicarlo a tu vida, a tu forma de andar en esta vida. Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, sin practicarlo. Practicar la palabra de Dios actualmente, no la has recibido la palabra de Dios, no la crees. Y esto es lo que está poniendo, y vamos a cambiar la palabra, no la palabra de Dios, la fe. Tu fe no existe. Si tú escuchas la palabra de Dios, tú dices, yo creo en eso y no te cambia la vida. Eres un mentiroso. Tú oyes la palabra de Dios y dices que crees en la palabra de Dios y tú no lo pones en práctica, tú eres simplemente una persona que, mentiroso, engañado. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Este, el cristiano debe ser lo mismo con su vida espiritual, como esa mujer que siempre está corrigiendo detalles. Aunque ya lo había examinado su vida a respeto de tal punto moral, va vez tras vez examinando a un otro punto más profundamente. Y esto es lo que tiene que ser el cristiano. Y hermanos, yo tengo muchos años, yo creo que, a ver cuántos años ya, que 50 tantos años que he sido salvo y que he estudiado la palabra de Dios. Y hermanos, yo tengo que decirte, me sorprende que después que yo he estudiado tantas veces un pasaje de la Biblia, regreso y nuevamente hay cosas que yo no he, o sea que nunca lo vi antes. Pero ¿cómo que no lo vi? Son novedades diarios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. O sea, hay un punto aquí que tenemos que entender muy bien. El punto es que tú puedes oír toda la palabra de Dios y no te sirve nada. Judas Iscariotes escuchó todos los sermones de Jesús, supongo, y no le hizo nada bien. O sea, él no fue al cielo. Hay mucha diferencia entre lo que a mí me gusta usar el concepto, turistas viendo un pueblo y los ciudadanos de ese pueblo que hacen todo lo que es hecho. Turistas no toman activa participación normalmente. Si lo hacen es muy breve y sin compromiso, porque luego mañana se va. Mientras las personas que hacen el pueblo es lo que es. O sea, el pueblo se define por los ciudadanos, no las turistas. Son quienes que siempre están activos participando con ganas, con esmero. Entonces, los cristianos son las personas que no son turistas, pero son gente del pueblo. Ellos hacen la iglesia lo que es. Versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay un principio que debemos reconocer. Lo que eres espiritualmente de tu verdadero carácter moral va a salir por las evidencias de tu vida. La forma más rápida es por tu decir. ¿Se revela tu corazón? Segundo, tu carácter moral es revelada por tus acciones, tus palabras, tu corazón, su actitud, tus motivos.
y tus acciones. Entonces, esto es la prueba que Dios quiere que tú pasas. La prueba demuestra lo que eres espiritualmente. Nadie es honestamente espiritual salvo vive con agrado a Dios si sus palabras revelan maldad en su corazón. Y luego vamos a hablar más así de la lengua. Es vanidad, una religión o forma de pensar que es salvo, que es hueca de la verdad, si pretende una cosa, pero su vida se revela otra. Esto es, hermanos, Santiago va a pegar muy fuerte, ¿sí? ¿Eres un oidor de la palabra de Dios o un hacedor? Tú pones en práctica lo que escuchas, ¿sí? Santiago 1, 26 y 27. 27 otra vez, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Las personas que están sufriendo alrededor de ti, ¿cómo reaccionas? Sí. Marcos 12:33, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, o sea, que es el mandamiento principal. Ama amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios, todas las cosas grandiosas que ya que hacen la gente para Dios, no son nada en comparación de amar a Dios y amar a su prójimo. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo lo que Dios quiere de uno se concentra en amor. La salvación verdadera es la de amar a Dios. Definimos esto un poco más adelante. La acción de amar es una acción espiritual, que no puede separar el amar que una actividad espiritual. Todos tienen que unirse en un hecho. Tienes que sacrificar de lo tuyo para causar el beneficio de otra persona. Marcos 12:33, que leímos hace un poco aquí en ese diapositivo. Dice que la cosa principal que Dios quiere de nosotros es, número uno, actuamos en esta acción espiritual de amar. Y número dos, que amamos a Dios. Romanos 13:10, que está abajo. Si amamos a Dios, esto será visto en no hacer mal a tu prójimo, sino harás bien a tu prójimo. Dios está midiendo el amor que tú tienes hacia Dios. Y esto es en la base de la salvación. Dios está midiéndolo, está probándolo en cómo tú reaccionas con otros. Dices, bueno, pero esas son cosas de ñoños, ¿no? Es cosas tontos. Entonces yo tengo que hablar con gente cuando voy a la iglesia. Tengo que tratar con cortesía, respeto, y etcétera. Sí, porque Dios está usando como pruebas. Y eso nosotros, hermanos, aunque nosotros decimos que pues somos muy espirituales, somos cristianos, somos muy buenos y todo, no lo somos. La prueba es en nuestras acciones, no es poner en práctica la palabra de Dios. Y ahí es donde fallamos y ni sabemos y pensamos, vamos por toda la vida espiritual pensando que qué bueno que soy, cuando es un fracaso tras el otro. Y esto es lo que ya que Santiago se va a explicar más. Pero hermanos, quiero enfatizar otra vez lo que dije en la mañana. La salvación se base en una sola cosa, ¿sí? El amor de Dios. Tú crees, y este es otro, vamos a decir, como tú entiendes y reaccionas a este amor de Dios. Si amor no existe si no es de dos lados, ¿sí? Tú no puedes amar algo que no te ama. Entonces es tus engaños. La realidad tiene que tener una respuesta. Tu amor a uno tiene que ser regresado. Esa persona tiene que amarte. Y eso, Dios te ama. Dios te ama tanto que mandó a Jesús de morir y pagar el precio en la cruz para que tú seas salvo. Ok, está bien.
Sí, estoy de acuerdo con eso, pero de estar de acuerdo con eso no te salva. Tú tienes que encajarse con ese amor. Tú tienes que llenar tu propio corazón con actividad espiritual, que ese amor fluya a otros, fluya otra vez a Dios, pero también a otras personas, a tus prójimos, especialmente tus hermanos en la fe. Y entonces, ahí está el chiste, ¿no? Que tú tienes que reflejar este amor en tu trato con otras personas. Digo, hay muchas personas en el mundo que si tú tratas de hacerle bien, de ser, tratarles con cortesía y con consideración y todo lo demás, te va a aplastar, te va a rechazar, te va a patear, te va a pegar, te va a maldecir, te va a hacer muy... Sí, sí, sí. Así es la vida. Pero es muy importante. Aunque ellos rechacen tu amor que tú quieres brindar a ellos, Dios sí está observando. ¿Qué tú haces? Ese amor que dices que tú crees en ese amor de Dios a ti y tú lo pones en tu corazón y está en tu vida practicándolo. El justo vivirá por su fe. Esa fe causa una actividad específica, es espiritual. Ese, este, el amor es actividad espiritual. Si este está ahí, eres salvo. ¿Sí? Lo que hizo Jesús tiene la respuesta en ti, en que tú también tienes el amor que Él ha brindado a ti. Eso es el punto principal en eso. Y nosotros tenemos que entender que, bueno, muchas personas dicen que son salvos, que no lo son. Y si tú tratas de hablar con ellos, punto por punto por punto. Entonces, ¿qué crees? ¿Ya crees que eres un pecador? Sí, tú te arrepientes de esos pecados, sí, y que tú crees en Jesucristo, que murió en la cruz y que es Dios, y pues sí, 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 que todo hace en todas las cajitas así, palomitas, ya, sí, 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 y no son salvos, porque nunca llenó su corazón con ese amor. Y eso es Eh, hermanos, de un lado es muy simple, de otro lado es muy difícil, pero yo no tengo que ser un teólogo para ir al cielo. Yo no tengo que entender todo lo que hay en la Biblia para ir al cielo. Yo tengo que nada más amar a Dios. Yo tengo que recibir ese amor que Él me mostró por Jesús muriendo en la cruz por mí. Yo tengo que nada más que recibirlo y que llenar mi corazón, mi alma con ese amor. Eso es algo. Pero cuidado, porque los que juegan con Dios hacen palomitas en todos los cuadritos, que sí, sí, yo he hecho eso, ya me bauticé, ya me hizo eso, ya, este, y no son salvos. Y ahí es donde, a la verdad, Santiago nos da algo muy precioso. Pablo lo da de otro punto que la gente que piensa que van a ganar la salvación por mérito, por todas las buenas cosas que han hecho. Ok, está bien. Pablo explica eso y que ya que lo destruya este argumento, ese pensar, no somos salvos por buenas obras. Pero Santiago trata con otro asunto. Si tú dices que tú crees en Dios y tú has aceptado, has recibido a Jesucristo y tu vida no cambia y peor, no quieres tratar de cambiar, no hay remedio, no eres salvo. Tú puedes hacer todos los cuadritos y checarlo, palomitas en todo y vas al infierno. Y esto es algo muy importante, debe hacernos preocupar. ¿Cómo? Ya que hice todo y ya que no voy al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ese es el asunto. No es que necesitas hacer obras para ser salvo, es que en una forma no entendiste la salvación.
Y eso es tanta persona que dice que son cristianos y están muy despistados así de lo que es la salvación. Son paganos y se van al infierno cuando mueren. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros, que nosotros tenemos que aceptar la salvación que Dios ha dado. Y esta salvación es un cambio moral, conversión. Si no hay conversión, algo falló. ¿Falló Dios? No. ¿Falló nuestro entendimiento? Sí. Y ahí es donde lo vamos a dejarlo hasta la próxima semana.